saliendo esta mañana y vamos a disponer nuestra vida para que el Señor nos hable. Creo que hoy está muy fuerte para mí, ¿verdad? Mi voz, la voz de mi esposa es más suave, la mía es más fuerte. Déjenme acomodarle. Vamos a continuar con nuestra serie Tiempos, Épocas y Eras, y la semana pasada estuvimos hablando sobre un poquito acerca del tiempo o el momento pleroma, donde vimos cómo Dios tiene una época señalada donde Él actúa y Él cumple propósitos. Cada uno de nosotros tenemos que disponer nuestra vida. Esta última canción que entonábamos en relación a que nos entregamos totalmente a Él, tiene una gran verdad. No podemos nosotros ver los planes de Dios cumplidos en nuestra vida si no nos abandonamos en Dios. Hay cosas en nuestro interior que a veces no comprendemos, pero Dios tiene control de ellas. Ayer, antes de hacer algunos pendientes, recibí una llamada sobre una hermana que hoy no está con nosotros, mi hermana Mari Amador. Ella está en Veracruz ahora, porque una persona muy amada para ellos está pues en una situación ya de fase terminal. Es una mujer que ellos aman mucho y ella me decía: solamente le pido a Dios que me dé la fuerza para llegar a tiempo para poder despedirme de ella. Y hablábamos precisamente sobre las situaciones de que a veces vienen sin darnos cuenta, ¿no? Sin planearlas. La muerte siempre llega de una manera, gracias, muy amable. La muerte siempre llega de una manera, muchas gracias, de una manera pues que no esperamos. Algunas veces está planeada, por así llamarle, cuando ya es una fase terminal. Algunas veces no está planeada, ¿verdad? Ayer todo el mundo hablaba sobre la noticia del día, ¿no? Sobre esos chicos o esas personas que perdieron la vida en un juego allá en un parque de aquí de la Ciudad de México. Yo le decía a mi esposa: imagínate qué trauma, ¿verdad? Para algunos el salir a divertirse y no volver a casa, no volver a casa. Eso nos habla de la fragilidad que tenemos en la vida y de lo importante que es abandonarnos en las manos de Dios, porque lo que pueda pasar en nuestra vida, si estamos en Dios, está bien. Cuando no estamos en Dios tenemos problemas, porque pueden surgir situaciones no planeadas, por así llamarle, y nos pueden devastar, nos pueden destruir. Le decía a alguien también esta semana: a veces tenemos miedo de los efectos dominós, ¿verdad? Es decir, viene un problema, pero ese problema acarrea otros más, y haz de cuenta que parece como que un problema desencadena muchos más. Pero los que estamos en Dios entendemos que todo obra para bien a los que le amamos. Y yo no sé cuántos esta mañana aman a Dios. Pregúntale al de al lado: ¿tú amas a Dios? Pregúntaselo en serio. Dile: ¿de verdad amas a Dios? Porque si tú amas a Dios, tú te vas a abandonar en Dios. Está bien. Y entonces, cuando tú le preguntas a alguien, estás desafiándolo a de verdad si está amando al Señor, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que estamos aquí amamos a Dios, pero necesitamos aprender a amarle más. Yo le amo de una manera, pero quiero amarle más. Quiero conocerle más, dice el profeta Oseas. Conoceremos y proseguiremos en conocerle a Él. Y entonces yo creo que en la medida que le conocemos más le amamos. Yo puedo decir con toda convicción de que me faltan más formas de amar a Dios. Le amo de algunas maneras, pero yo quiero amarle más, y estoy seguro que Dios tiene señalado un tiempo. Hoy voy a entrar en esa misma serie de tiempos, épocas y eras. Voy a comenzar a hablar sobre las edades de la iglesia. Estamos recordando que la iglesia de este lugar y la iglesia como cuerpo de Cristo, al hablar de la iglesia hoy me refiero a la iglesia como cuerpo de Cristo. Toda iglesia tiene que atravesar diferentes edades, diferentes épocas, y esas edades, hablando de edades en años, gracias hermano, ya no sé si tomarme el té o el agua, pero gracias. Si te da cuenta ando mal de la garganta, yo espero que aguante. No podía cantar bien, de por sí que ya no canto tan bien. Hoy se me iba el aire. Yo siempre jalo el aire cuando canto, ya me escucho en las grabaciones. Hoy estoy peor, ¿verdad? Así que dicen nunca es bueno disculparse, pero sí andamos bastante mal de la gripa. Yo espero poder llegar a un buen final en esta predicación. Entonces, cuando hablamos de las edades de la iglesia, nos referimos a tiempos.
Es muy cierto que los años no te dan madurez necesariamente. La madurez viene como consecuencia cuando tú sabes aceptar tus responsabilidades y actúas de acuerdo a tus responsabilidades. La iglesia, de igual forma, como cuerpo de Cristo, va a atravesar diferentes edades. Y va a entrar a cada congregación. Tú puedes analizarla a partir de este tiempo que vamos a mirar este tema. Tú vas a poder discernir con la palabra y también con el Espíritu cómo estás tú como iglesia, en qué edad te encuentras como cristiano. Y también cuando llegues a una congregación vas a percibir en qué nivel de edad se encuentra. Hay iglesias que han avanzado. John Maxwell habla de liderazgo y habla de 5 niveles. Yo hoy voy a hablar de 3, aunque no son niveles de liderazgo, son niveles que como iglesia debemos ir alcanzando. El término niveles para muchos no les gusta porque piensan que está sacado del contexto de la nueva era y todo eso. Bueno, vamos a hablarle de glorias, ¿verdad? Dios nos habla de diferentes tipos de gloria. Pablo habla de ir creciendo de gloria en gloria. Una vez escuché de un hombre que decía que tenemos 16 glorias que alcanzar. Bueno, entonces hablemos de glorias. Yo tengo una gloria que alcanzar. Y en este día o en esta serie o en esta miniserie de las edades de la iglesia voy a hablar sobre las tres glorias o las 3 edades que tenemos que atravesar. Y para esto voy a tomar como texto base 2 versículos. El primero está en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Aquí debería de haber yo señalado la palabra plenitud, pero el programa que estamos usando no sé por qué no me permite señalar. Debería yo de haber señalado la palabra plenitud, porque esa palabra es clave. ¿Se acuerda que el domingo pasado le dije que había un cronos, un kairos y un pleroma? Pues precisamente la palabra pleroma aparece ahí como plenitud. Cuando tú vas a la palabra griega te encuentras que pleroma es plenitud. Y la palabra plenitud significa terminar algo. Mire, no todas las iglesias alcanzan el nivel de la plenitud. No todo cristiano va a alcanzar ese nivel de plenitud. No todos somos plenos, porque algunos vienen a la iglesia, se congregan, pasan el tiempo en la iglesia, avanzan a un propósito, tal vez se desarrollan en un ministerio, pero no alcanzan la plenitud de Cristo, no alcanzan el pleroma. Y sobre eso me voy a enfocar. ¿Cómo logramos alcanzar el pleroma? ¿Cómo logramos que nuestros tiempos en Dios se concreten de tal manera que todas las promesas que Dios nos ha dado se cumplan en nuestra vida? Esa es la clave de esta serie. Que entendamos como iglesia cómo arrebatar y cómo mantener esa fuerza que como iglesia Dios nos ha dado y que como personas tenemos, y que cada vez que venimos a su presencia sepamos aprovechar la presencia de Dios y hacerla como una realidad a nuestro favor. Otro texto que voy a tomar está en Cantares capítulo 4, donde dice: tu cuello como la torre de David, edificada con hileras de piedras, miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes. Usted dirá: ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Ahorita lo vamos a ir mirando. Y se acuerda entonces que estuve con usted compartiéndoles sobre los 3 o los 2 tipos primeramente de tiempos en la Biblia: el tiempo cronos, el tiempo kairos. Y después, aunque no estaba yo muy familiarizado con el término pleroma, porque aunque en realidad no está conectado necesariamente con tiempos, sí habla de una culminación, porque el término pleroma tiene que ver más con una plenitud. Como ahora que trabajamos el año de la plenitud del 2017, pudimos hablar un poquito de la plenitud, conocer la anchura, la altura, la longitud y la profundidad. Ese es el pleroma, el entender que hay una parte en mis momentos bajos que Dios tiene que darme plenitud. ¿Cómo alcanzo? Fíjese, esto es lo interesante de esta palabra pleroma. ¿Cómo alcanzo mi mejor momento, por así decirlo? ¿Se acuerda que hablamos de que nuestro mejor momento es en la presencia de Dios? ¿Cómo alcanzo mi mejor momento cuando estoy en los lugares bajos? O sea, porque a veces hay gente que en los lugares bajos, en los tiempos de crisis, en los tiempos bajo presión, no saca su mejor lado. Hay muchas ocasiones en las que estamos en el peor momento, no tenemos dinero, el matrimonio pasa por una crisis financiera
Y lo primero que ocurre es que no saben aplicar el pleroma en su momento bajo, y entonces el matrimonio comienza a tener problemas personales. Por la cuestión del dinero se empiezan a pelear, es decir, no alcanzan su mejor nivel estando en lugares bajos. Ahora, ese no es un problema solamente en los lugares bajos. También cuando estamos en lugares altos no alcanzamos el pleroma, porque estamos en lugares altos y en vez de venir a la iglesia despilfarramos el tiempo. No nos dedicamos a sembrar para el reino, no nos dedicamos a guardar para el futuro. Y entonces nuestro lugar alto, nuestro lugar de altura se vuelve un problema, porque no alcanzamos el pleroma, porque no tuvimos el discernimiento de aprovechar esos momentos. ¿Cómo logramos entonces poder vivir nuestro mejor momento en cada etapa de nuestra vida? ¿Cómo logramos estar bien en lugares bajos y estar bien en lugares altos? Estoy comenzando a leer un libro que me regalaron que se llama Éxito o Fracaso, y hace una pregunta: ¿cómo saber si estoy siendo exitoso o fracasado? Y comienza el primer capítulo, comienza a hablar de Jonás. Perdón que beba el té, pero estoy abriendo mi garganta un poco. ¿Cómo podemos catalogar a Jonás? ¿Exitoso o fracasado? Y entonces el autor empieza con esa pregunta, porque probablemente para él su predicación fue un fracaso, porque él era nacionalista, él quería que acabaran con Nínive, pero para Dios fue un éxito. Entonces, ¿cómo saber si lo que yo estoy haciendo ahora, tal vez para mí, puede ser que mi matrimonio sea un fracaso? Puede ser en mis términos, pero ¿qué tal si Dios tiene otros planes diferentes para mi vida y Dios me ve como alguien exitoso? Tal vez en los negocios no soy muy bueno y no soy como mi compañero que avanzó más y que logró mucho más éxito. Yo ante mí me siento un fracaso, pero ¿cómo me mira Dios? Entonces vamos a entender y ya vamos a tener que redefinir el término fracaso y el término éxito. El entender el pleroma de Dios significa entender la plenitud, los tiempos y las reacciones que tenemos de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en ese punto nos encontramos porque un inmaduro no alcanza a percibir las cosas que se requieren madurez. Mi hija Abigail por ahí debe de andar tomando fotos, ¿verdad? Pero ayer me estaba preguntando sobre la cuestión de la sexualidad. Estaba haciendo su tarea acá arriba y yo me hacía como el loco, ¿no? Así como que sí, está bien, y como que le contestaba una pregunta, me hacía una pregunta y yo como que se le evadía, ¿no? Porque ya está en la época de que le hablen de eso, ¿no? Antes no se le podía hablar a un pequeñito. Hoy en día mucha gente comete errores de hacer a los pequeños sexuales o sea, sé que somos seres sexuales desde que nacemos, pero le llaman ahora la hipersexualización. ¿Usted entiende esa parte? La mamá le pone a la niña de 3 años unos mayoncitos la pone muy sexy literalmente. Esa es la hipersexualización. Y entonces no estamos diciendo que por culpa de eso vengan los pedófilos, no, pero tenemos que saber cuándo y cómo hablarle a nuestros hijos de ciertos temas. Eso es madurez. En la iglesia igual hay momentos donde no se puede hablar de ciertos temas, no porque sean tabús, no hablo de sexo ni nada de eso, sino me refiero a temas bíblicos, porque muchas veces no estamos preparados para percibirlos. Entonces hay un punto donde en una congregación es lógico que no todos van a tener la misma edad. Habrá gente de diversas edades, tanto en lo natural como en lo espiritual. Aquí hay gente de diferentes generaciones, hablando naturalmente, algunos de 15, 20, 40, 50. ¿Quién es el más grande de aquí? Yo creo que alguien de 90, pero no creo que haya aquí alguien de 90, ¿verdad? Pero tenemos diversas generaciones presentadas en la congregación o representadas. También en lo espiritual hay muchas personas que apenas van comenzando. Pero curiosamente a veces las gentes que van comenzando tienen mucho más madurez que los que tienen años. Y eso lo vamos a entender ahora con este tema de las edades de la iglesia. Muy bien, vamos a entrar entonces a este punto y vamos a tener que entender que hay un punto para poder entrar a nuestro proceso. Y ese primer punto que tenemos que entender esta mañana es que yo debo alcanzar una estatura. Viene mucho a colación la noticia que escuché ayer, se viralizó en redes sociales la boda. Usted sabe que eso es un secreto a voces, que en algunas partes de la cultura del Islam hay personas de edad adulta que se casan con niñas.
Eso lo sabemos todo el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando ya se viralizan se vuelve un problema. Y leí una noticia, no sé cómo ni dónde la leí, no sé si en mi correo de Yahoo, pero decía que esa boda se viralizó en redes sociales y entonces la persona que se casa con la niña cancela su boda, porque fue tanta la presión que tenía que decidió mejor cancelar la boda. Todo mundo sabemos que para nosotros resulta aberrante que un adulto se case con un niño. No lo concebimos. ¿Usted cree entonces que Dios, como nuestro amado, se va a casar con una novia que es niña? Pregúntese. Claro que no. Dios quiere casarse con una iglesia madura, una iglesia que ha alcanzado la estatura, que ha alcanzado el nivel. Por eso yo siempre he predicado, porque la Biblia lo enseña, que hay diferencia. O sea, todo el mundo vamos al cielo, claro, pero sería injusto que Dios, por ejemplo, algunos que hemos batallado más años, si de repente venga alguien que se convierte a 2 segundos antes de morir, ¿no? Cada uno va a recibir su corona. Dios tiene niveles, por así llamarle, y Dios quiere que haya una iglesia que se case con el amado. Eso a mí me da la idea de que entonces dentro de las bodas del Cordero, que es una de las épocas o de las edades que Dios planeó precisamente en su plan maestro, hay una boda del Cordero y hay invitados a las bodas. ¿Lo entiende usted? Entonces la pregunta o la que quiero comenzar esta parte es: ¿quiere usted ser solo un invitado a la boda o quiere ser de la novia? Esa es la pregunta que le voy a hacer. Y de acuerdo a eso usted va a decir: bueno, entonces, ¿qué debo hacer para ser parte de la novia? Porque a la novia se le permite varias cosas que vamos a mirar hoy. Y yo anhelo que esta iglesia desee en su corazón ser parte de la novia de Cristo, alcanzar la estatura, alcanzar el nivel, ir avanzando, ocupar sus kairos, ocupar el cronos para llegar al pleroma. Las dos cosas, cronos y kairos, nos van a llevar a un pleroma. Quiero que lo captemos. Aún mis tiempos cronológicos Dios los usa para algo positivo. Tal vez no estás en el kairos de Dios, pero Dios usa tus momentos no tan buenos para enseñarte una lección si tú sabes reciclar las cosas. Esa es la clave del pleroma. Y yo tengo fe que en estos días de congreso se nos abra más la revelación a esto y podamos alcanzar nuestra estatura en esta época. Pero antes de entrar a eso, tú tienes que anhelar ser una novia. Y por eso yo le quiero presentar esta mañana a la iglesia como una novia, o el perfil que debe tener el cristiano que desea ser de la novia de Cristo, con la conciencia de que Cristo no se va a casar con una niña, con una inmadura. Y Cristo no se va a casar con alguien que solamente es muy elitista y está pensando en sí misma o es narcisista. Dios tiene un perfil para su Hijo Jesucristo, que de hecho Jesucristo es quien se casa con la novia, con la iglesia. Y algunos no conciben este concepto, ¿verdad? Hablan de una novia guerrera, y luego he visto memes ahí en internet, sobre todo los calvinistas, que cómo nos tiran a los pentecostales, ¿no? Nos dan con todo porque nos dicen que somos tontos y que no estudiamos. Ellos no saben que hay muchos pentecostales teólogos muy buenos, que yo ahora que estuve tomando el curso de actualización, descubrí varios teólogos que yo no conocía algunos pentecostales, pero gracias a Dios, porque nuestra doctrina y teología pentecostal tiene un sustento muy fuerte. Bueno, la iglesia es una novia y debe tener un perfil aquel que se va a casar con Cristo. Número 1, yo encuentro el clásico texto de Apocalipsis 19, 7 al 8, donde habla de la novia que está ataviada de lino fino. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa, y su esposa ya se ha preparado. Ojo, preparación incluye kairos, cronos y pleroma. Todo lo que hemos estado viviendo como cristianos, Dios no lo recicla porque nos está preparando, nos está ataviando, y nos atavía con un vestido especial. Dice: a su esposa que se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino en la Biblia siempre era usado por los reyes, pero era una mezcla curiosa, porque los reyes usaban el lino
no tanto por la calidad de la tela, sino por lo que representaba el lino. Encontré hace algunos años que el lino mide alrededor de 50 centímetros de altura. Se ponían los tallos a secar al sol según Josué capítulo 2 verso 6. Su fibra leñosa, daba unas fibras muy finas que después de un proceso de maceración, o sea, después de que las mutilaban, después de que las apachurraban, sí, macerar es eso, o sea, meterle presión, pegarles, golpearlas. Después de macerarlas, se podían cardar, peinar, hilar y tejer. Estoy tomando como base Isaías 19:9 y Proverbios 31:13. El lino entonces representa una clase de sufrimiento que la iglesia que busca a su amado tiene que pasar. Y entonces yo no concibo la idea de pare de sufrir, porque nos dicen, si tú vienes acá vas a parar de sufrir. Pues qué mentira tan grande, porque la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Ya nos aventamos toda una serie hablando de la revelación del sufrimiento. No creo necesario regresarme. Usted entiende que como creyente yo debo sufrir. No todo el tiempo, porque tampoco soy masoquista. El apóstol Pedro lo dice: después de que padezcas un poco de tiempo, Dios te va a perfeccionar. O sea, yo entiendo según ese pasaje que el sufrimiento sirve para perfeccionarme si yo tomo la actitud correcta. Si el sufrimiento o si en el tiempo de sufrimiento yo no tomo la actitud correcta, yo voy a terminar siendo una persona amargada, endurecida, peleada con todo el mundo y enojada hasta con Dios. Porque hay personas que en ese proceso de maceración no dejan que Dios los golpee, porque es Dios quien nos está golpeando. Pero después de que pasamos por ese proceso, somos embellecidos y somos útiles. Así la iglesia debe de atravesar por pruebas para poder vestir de lino fino. Además de que era un material que usaban los reyes, los sacerdotes se vestían de lino. Por eso toma fuerza Apocalipsis cuando dice que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Yo tengo una autoridad como rey, yo tengo también una responsabilidad como sacerdote, pero para poder haber entrado a esa autoridad necesité primero pasar por sufrimiento. Y no se trata de cualquier clase de sufrimiento, es el sufrimiento que Dios pone y la actitud que yo tomo en ese proceso de sufrimiento. Porque también hay gente que diga: ay, hermano, entonces sirvió mucho esa vez que fui a pegarle a mi compadre, me lo agarré a trancazos porque sufrí, porque sí, pero si no tomaste la reacción correcta, tu sufrimiento no te produjo nada. ¿Qué produjo en ti el sufrimiento? Produjo que se pueda haber creado en ti una humildad, un sometimiento. El término sometimiento no nos gusta mucho, nuestro inconsciente lo rechaza, porque hablamos de una mujer sumisa y pensamos que una mujer es una mujer así callada que se deja golpear. No, hermano. Hay cosas que como varones necesitamos entender, y no voy a hablar de matrimonios porque no es el tema, pero ayer, en estos días, tuve una experiencia que ya de por sí yo venía en un plano así como preocupado por matrimonios que después de muchos años se están separando. Entiendo que es producto de la sociedad que estamos viviendo, donde si algo no te funciona lo tiras, ¿verdad? Me evoco mucho a mi hija pequeña cuando en una ocasión estaba ella tomando nuestro celular antes de que nos asaltaran, y todavía eran celulares touch, ¿verdad? Recuerdo que pues en el proceso perdimos todo y nos dieron un teléfono de esos chitos, ¿verdad? Que no eran touch, y Abby tomó el teléfono, estaba muy pequeña, y yo recuerdo que empezaba a picarle la pantalla queriendo abrirlo, porque ella estaba acostumbrada a que fuera touch. Cuando intentó varias veces y no pudo, hizo algo que me dio mucha risa. Gabriel hace ¡ay! Y lo aventó. Y digo, somos una sociedad muy parecida. Si algo no te funciona la primera, ¿qué es lo que haces? Lo desechas. Y hoy en día como que los matrimonios dicen: pues no funciona, pues vamos a separarnos. Pero creo que eso es producto de la sociedad que estamos viviendo, pero también es producto de varones, ojo, varones que no hemos cumplido nuestro rol como labradores. La Biblia dice que somos labradores. En la medida que yo despedrego a mi esposa, ella va a producir uvas para mí. Ella es comprada una viña.
Yo soy el labrador. Si yo quiero que ella me dé vino, pues debo de invertir en ella, ¿o no? Y luego que créame que sí se invierte mucho en las mujeres. De repente no les gusta cualquier clase de perfume, ¿verdad? Y el otro le digo, oye, te compro este perfume. No, no, no. Y ya ahora entiendo por qué me dijo que no, no, no. Porque está esperando que le compre el más caro, ¿verdad? Digo, aunque sea te compro mientras ese. No, 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 yo me espero. Ah, pues sí, porque les gusta lo bueno, ¿verdad? Uno como varón invierte, no solamente en dinero. Uno tiene que invertir en ellos, en ellas. Y entonces llega un punto donde no nos gusta tanto el sufrimiento, y entonces vemos una sociedad que cuando no está preparada para eso, se separa. ¿Y cuántos cristianos hay que dejan a Cristo cuando empiezan los problemas? O sea, si se les hizo fácil dejar a su mujer, pues ¿qué nos espera Cristo, no? Entonces necesitamos entender que el proceso de la maceración duele, sí, pero es necesario para nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo tomas tú ese proceso de maceración? Mujeres, ¿cómo toman ese proceso de maceración? Créanme que a veces en el matrimonio también hay maceración. Y Dios nos macera a través de ese hombre o esa mujer. Y nuestro deber es ser sumisos. Vuelvo al punto que le estaba diciendo hace un rato cuando entré a este punto. El asunto de ser sumisos no quiere decir que aguantemos todos los golpes, la violencia. No. Es cierto que también hay un despertar en estas mujeres que hoy se están empoderando y se están levantando. Y entonces como varones necesitamos una tarea doble. Y solamente como mujeres yo les diría esto como un regalo, ¿verdad? Como un consejo. No dejen que el feminismo afecte su forma de pensar. El hombre y la mujer fueron hechos para estar complementándose. La doctrina, me atrevo a decir, la doctrina satánica del feminismo, porque ni siquiera es bíblica, está queriendo hacer que la mujer se empodere más de la cuenta y que a final de cuentas se dé de topes con la realidad. Hombre y mujer nos necesitamos mutuamente. ¿Cuántos hombres pueden decir amén a esto? ¿Cuántas mujeres pueden decir amén a esto? No es bueno que el hombre y la mujer esté sola, pero para eso precisamente se necesita entender esta parte del sufrimiento. Ahora, no se trata de sufrir por sufrir, no, hay un propósito en el sufrimiento. Y vamos a ir mirando que la iglesia debe de vestirse con lino para poder ejercer su sacerdocio. En la medida que yo sufro y lo tomo correctamente, voy a poder ser buen sacerdote en mi hogar y voy a poder ser un buen rey en mi hogar. El rey no solo manda, quitémonos esa idea. Nos han vendido una idea de la monarquía actual donde el rey solo mandaba. No, el rey en la Biblia tenía una función muy, muy importante. El rey velaba por su pueblo, y cuando Dios nos dice que somos reyes, nuestro deber es velar por nuestra familia, por la gente que amamos. Eso es lo que Dios busca de una iglesia que se viste con lino fino, las acciones justas de los santos. Además de ello, la novia de Cristo es una novia, y volvemos a la carga, que sube del desierto. Cantares 8:5 lo relata. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Este versículo me gusta mucho porque se necesita pasar por desierto en nuestra vida. Pero en el desierto, hermano, no salimos solos, salimos con nuestro amado. Del desierto nos saca el Señor. Esa es una parte que no hemos comprendido en nuestra vida cristiana. Yo voy al desierto, me lleva el Señor al desierto, pero de ahí me saca Él como su novia recostado sobre mi amado. Entonces, yo debo pasar por el desierto, pruebas y adversidades. Quiero ser de la novia, necesito de verdad pasar por esas pruebas y por esas adversidades. Es una novia que sube del desierto. Además de ello, y a partir de este momento voy a tomar como base la figura de la esposa de Isaac. Cuando el amigo de Abraham va a buscar esposa para Isaac, dice que tiene que recorrer varios kilómetros en camello, y entonces cuando llega a esa zona donde hay mujeres que son de la familia que quería su amo Abraham, entonces él hace una oración a Dios y le dice: Dios, dame una señal. Y es aquí donde encontramos este versículo que voy a tomar como base, porque también el Señor envió a su Espíritu Santo a buscarle una novia para su amado Jesús.
Y el Espíritu te vino a buscar a ti, y el Espíritu quiere que tú seas esa novia que se case con Jesucristo, pero el Espíritu pone pruebas también. Y mira lo que dice aquí: entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Esto suena tan simple en nuestro contexto, pero no era como que fuera él a la purificadora de Israel y a ver, dame un cántaro de agua y ya le trajera agua. No, el proceso de darle agua a una persona extranjera era un proceso complicado, porque había que meter el agua, bajar el cántaro, hacer un esfuerzo intenso para darle de beber agua a alguien. Es decir, que la novia que se casa con el Señor es una novia que se ha esforzado por la palabra. Hermano, no podemos ser una iglesia neófita. Nuestro amado Jesús no se va a casar con una iglesia que es ignorante de la palabra. Se necesita una iglesia que sea diestra en conocer la palabra de Dios. Y aquí vemos una figura interesante. Ella baja su cántaro y le da a beber agua a este hombre. La iglesia de Jesucristo en este tiempo tiene mucha agua que darle a la gente de allá afuera. Y la iglesia, que es usted, si quiere casarse con su amado, necesita compartir esa agua de vida con la gente de allá afuera. No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer menos que eso, perdón. Necesitamos tener agua y darle de beber a la persona que nos pide. Viene a mi mente el texto que el apóstol Pedro le dice en su primera carta, cuando dice que todo aquel que pida y demande de ti sobre lo que tú eres, tú le des, le expreses, le compartas lo que tú eres como cristiano. En todo tiempo tenemos que tener agua para compartir. La iglesia que se casa con su amado es una iglesia que tiene agua, que tiene palabra. Oh, hermano, necesitamos tanta palabra de verdad en este tiempo. Palabra que nos refresque, palabra que sacie nuestra sed, hermano, y palabra de verdad que nos dé la fuerza para continuar. Un tercer ejemplo que encuentro está precisamente en Génesis 24. Voy a tomar este texto, ahí mismo la misma historia. El mismo Eliezer le dice y le dijo: ¿quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Con este versículo voy a terminar dejándote las últimas características que tiene la novia de Cristo. La novia de Cristo da agua a beber, aunque eso demande esfuerzo. Hermano, ¿sabe que compartir a Cristo no es fácil? Es un deleite, pero no es fácil, porque tú siempre estás ocupado, porque tú siempre estás en otras situaciones, porque vivimos una época donde la iglesia está más metida en sí mismo que en ir y compartir la palabra. Es nuestro deber también compartir la palabra, y eso implica un esfuerzo. Pero una vez que tú tienes palabra, tú vas a encontrar que hay otras características que debes tener como hija o como novia de Cristo. Número uno, lo primero que yo encuentro en este pasaje, además de que es una novia que sube del desierto, además de que es una novia que se viste de lino fino, también encontramos otras características. Número 4, es una novia que debe tener un padre. Y esto a lo mejor ni tendríamos que mencionarlo si no fuera una época como la que estamos viviendo, en la que nos tocó estar. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema de identidad está muy marcado, no solamente en la sociedad. Porque hay tantas tribus urbanas, porque hay tanta gente, los jovencitos que buscan un modelo a seguir, porque están buscando su identidad. Ahora, ¿por qué cree que está abundando más el problema de homosexualismo y de lesbianismo? Por la falta de identidad. Los padres tenemos una responsabilidad. Al yo no cumplir mi rol como padre, mis hijos van a buscar otra figura y entonces caen en errores, y de repente todo el mundo ha dicho, aún los sociólogos, psicólogos y todos esos hombres que estudian la mente han dicho que un gran porcentaje de personas que tienen problemas de identidad sexual es porque tuvieron una falta de identidad paterna.
Al no haber un buen padre en el hogar, entonces el hijo tiende más a inclinarse hacia la mamá, o en el caso de la mujer hacia ser el hombre como en despecho, ¿no? O sea, es bien curioso la psiquis humana, ¿verdad? Pero fíjese que en la iglesia se manifiesta de la misma manera. Hay cristianos sin identidad, no saben quiénes son. Y aún en la congregación hay personas que llegan y se sienten como ajenos. Es que no me siento parte de. Es que como que yo me siento relegado. Bueno, es un asunto de identidad. Tú tienes que estar seguro de quién es tu padre. Y tu padre es un padre amoroso, un padre bueno. Tal vez tu padre en lo natural no fue tan bueno, pero ya hemos trabajado mucho ese asunto de paternidad. Y gloria a Dios porque aquí hay gente sanada en esa área. Pero ahora tienes que aplicarla a tu iglesia. Tienes la identidad como hijo de Dios. Sabes en realidad lo que es tener un padre y saber que ese padre te ama y saber que ese padre tiene un propósito para ti, y que a pesar de las diversas pruebas tú digas: Señor, tú vas a terminar tu obra en mí. Eso tiene que ver con identidad. Porque cuando yo estoy seguro de quién soy, no importa lo que venga para mi vida. Cuando tengo problemas de identidad, las situaciones que pueden pasarme afectan mi autoestima. Porque de repente, si yo no tengo dinero y no estoy seguro de mi identidad, esa falta de identidad esa falta de dinero, va a causar problemas en mi identidad y me voy a sentir menos, que no tengo dinero. ¿Y cuánta gente deja de venir hasta la iglesia porque no tiene ni para la ofrenda, no? Como si aquí en la iglesia cobraran el cover, ¿no? A ver, hermano, antes de pasar, por favor, su ofrenda. Yo nunca le he puesto ahí cover ahí, y por eso nunca usted ha visto que pasamos a recoger la ofrenda a los lugares. Usted viene, si usted tiene en su corazón, usted viene y usted da su ofrenda aquí. Así que la próxima vez que usted no tenga dinero ni para la ofrenda, no deje de venir a la iglesia, por favor. Venga a la iglesia porque usted está bien seguro de quién es, y que no le afecte la falta de economía su identidad como hijo de Dios. Me mencionan mucho las palabras del pastor Carlos Quiroa hace algunos años, cuando vino aquí a la congregación a compartir. Él decía: yo soy rico, pero nada más que no tengo efectivo. Yo dije: vale, eso está muy padre. Es cierto, o sea, él es rico, pero no tengo efectivo. Y yo decía: estos guatemaltecos están bien locos, ¿no? Pero hermano, me he dado cuenta de cosas locas, y yo puedo decir lo mismo: soy rico aunque no tengo efectivo. El Señor va a proveer porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y no se trata de un conformismo, no. Se trata de saber vivir bien en el pleroma cuando estoy abajo, pero cuando venga el tiempo de estar arriba, también tengo una identidad como hijo y sé que soy buena, o que debo ser buena administrador de lo que Dios me ha dado. Nada de que, pues así tengo mucho dinero para irme de vacaciones todo el año. Pues si puedes, gloria a Dios, ¿no? Pero por ejemplo, yo digo, de repente, ¿para qué es el recurso también financiero? ¿No es acaso para ser buenos administradores? Eso es entender la identidad que tenemos. Número 5, es una novia que debe tener una casa. Amén. Una congregación. Cuando eres inmaduro, se te van las cabras bien bonito. Me acuerdo una vez un pastor, estoy profetizando a lo mejor, un hermano que venía aquí a la iglesia hace muchos años, cuando la iglesia comenzaba. Y me acuerdo que un día llegó bien contento. Ya le he contado este testimonio muchísimas veces, porque es una realidad. Llegó bien contento un día conmigo: pastor, estoy feliz. Digo: ¿por qué, hermano? Yo pensé que estaba feliz porque había llegado a la congregación, ¿no? Estoy bien feliz, hermano. Dios es bueno, Dios contestó mis oraciones. Yo me sentí: oh sí, gloria a Dios. Va a decir que está contento por la iglesia que Dios le permitió. Esa fue mi idea. Estoy feliz, hermano, porque ya estoy completo. Vengo aquí con ustedes los martes y los jueves, y los lunes y los martes voy a tal iglesia, menciono un nombre. Los lunes y los miércoles voy a tal lugar, los sábados y los domingos voy a tal lugar. Ya estoy completo. Pensó que yo le iba a decir: bravo, hermano, qué esforzado es usted. Y tuve que decir: no, hermano, usted va a perder su identidad. Usted tiene que decidir un lugar donde congregarse, porque no podemos andar de aquí para allá. Tenemos que tener una casa, tenemos que ser parte de una congregación.
para poder ser la novia de Cristo, yo necesito ser parte de una congregación. Es una realidad y está conectado con la identidad. Entonces, ¿por qué? Porque Eleazar le pregunta, ¿quién es tu padre? Le pregunta por su identidad y le pregunta si tiene una casa. Y ella dice, sí, gracias, sí, en mi casa hay lugar. Entonces yo debo pertenecer a una casa. Antes de entrar a hacer lo que debo ser como novia de Cristo, tengo que tener un lugar donde congregarme y congregarme. No vaya a ser lo clásico, ¿verdad? Aquí no sé si voy a pecar, pero la iglesia de Dios como movimiento, la iglesia a la que pertenecemos, tiene gobierno, disciplina, reglas se llama gobierno y disciplina de la iglesia de Dios, exactamente. Entonces las reglas son las siguientes. Por ejemplo, creemos mucho en la membresía. Tú tienes que ser miembro de una congregación. Entonces, para ser miembro, pues tienes varios privilegios, pero también varias responsabilidades. Por ejemplo, esto se lo digo, no es por nada, pero aquí no lo aplicamos totalmente, por eso digo que voy a pecar. Un miembro en la iglesia de Dios que no diezma no puede tener voz, pero no voto. Y por ejemplo, un miembro, porque ocurría antes, estoy hablando de los 60, 70 y 80, cuando se fundan las iglesias de corte pentecostal y ya como organización empiezan a poner sus gobiernos. Entonces dice nuestro gobierno que un miembro se puede ir por 6 meses y sigue siendo miembro. Con una vez que se pare en la iglesia, dentro de esos 6 meses, el pastor debe respetarlo como miembro de la iglesia y no lo puede borrar del libro de membresía. Entonces me llegó a ver casos cuando era supervisor de distrito, que llegábamos a iglesias donde había hermanos que dicen, hermano, este tiene como 6 meses que no viene. Bueno, 6 meses según nuestro gobierno. Y ya me tenía sacando el libro ahí. Mi gobierno y disciplina dice que si no vienen a los 6 meses y un día, lo damos de baja. Y el hermano bien vivo se aparecía antes de los 6 meses para que no lo dieran de baja. Y eso habla de muchos cristianos que ven a la iglesia como voy de vez en cuando. Yo no hablo del asunto de membresía solamente, yo hablo que esto se aplica también, de que muchos cristianos solo cuando el agua les llega hasta el cuello vienen a la iglesia. Y no se trata de eso, se trata de ser una iglesia que tiene una casa y que como casa él debe cuidar y honrar su casa. Dile al de lado, ¿estás honrando tu casa? ¿Sí la estás honrando o no? Cierro con esto. Es una novia que en su casa, ya me fui mucho adelante, en su casa debe de haber alimento. Porque este hombre le dice, ok, me diste agua, pero también tienes alimento en tu casa. Dice, sí, en mi casa hay comida. En nuestra casa debe de haber pan y doctrina sana. No podemos comernos cualquier clase de basura. Hay iglesias donde la comida es una sopa maruchan, un sermón express, ¿verdad? El pastor se lo fusiló de la predicación de fulano pastor y vino y la trajo. Pues está rápido le echo. Había una persona que conocía que me hablaba los domingos en la mañana, pásame un sermón porque no tuve. David se ha de acordar, ¿verdad? Porque también le hacían lo mismo, ¿no? Pásame un sermón porque no tuve tiempo de preparar. Yo decía, santo Dios, ¿cómo en la mañana su culto es a las 11 y me habla a las 8? Porque no hay doctrina, no hay alimento. Y todo viene de la mano, porque si tengo identidad, tengo una doctrina. No voy a andar como iglesia viendo qué moda nueva está hoy. Yo estoy bien seguro quién soy. Usted debe estar bien seguro quién es y nadie lo debe mover. Ni una charla con los testigos lo debe mover. Ni una charla con los adventistas lo debe mover. Yo estoy seguro de quién soy. Mi doctrina está fundada en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, porque Él es el que me va a guiar a toda verdad. Entonces una iglesia que tiene alimento en su casa es una iglesia que el amado viene y habita con ella. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el fin es que el Señor venga y se quede aquí. Necesito una iglesia sufriente. Necesito una iglesia que tiene esa doctrina sana. Necesito una iglesia que tiene agua y que ama el agua de la palabra. Se necesita una iglesia con identidad. Se necesita una iglesia que sabe pasar sus desiertos, porque entonces el amado viene y está con ella. Y por último, es una iglesia que debe de tener lugar para los camellos. Déjame decirte,
que cuando Eliezer pide agua, la mujer le da agua no solo a él, sino a los camellos. ¿Cuánta agua bebe un camello? Dicen que beben miles de litros tal vez para poder, porque parece su joroba, ¿no? Ahora, por la riqueza que tenía Abraham, no creo que haya llevado un camello Eliezer. Eso habla de que es una iglesia que se preocupa por proveer a los camellos. Y en la Biblia tanto los camellos como los bueyes representan a los ministros, representa a los ministerios. No somos una iglesia, como le llaman algunos, de corte apostólico, donde digamos que tenemos nuestro apóstol, pero yo creo en el ministerio apostólico. Yo creo en eso. Yo creo en el ministerio pastoral, en el ministerio magisterial, creo en los maestros, creo en el ministerio profético, creo mucho en ese ministerio. Tan es así que nuestro congreso es de corte profético. Creo en los evangelistas. O sea, una iglesia debe honrar los 5 ministerios. Vuelvo a repetirte, yo no somos una iglesia apostólica, pero si un día viene alguien y me dice es el apóstol de tal lugar, yo lo honro como apóstol. Y aunque yo no diga que soy apostólico, yo pues es el apóstol de los hermanos y lo respeto. Igual como iglesia debemos aprender a honrar esos ministerios, ¿verdad? Porque una iglesia que se casa con su amado es una iglesia que sabe honrar y que sabe honrarse unos a otros. ¿Sabe cómo vamos a lograr que su presencia se quede aquí? Honrándonos unos a otros. Porque de repente honramos solo al que tiene una jerarquía, ¿no? Al pastor, si él me dice que recoge la silla, la recojo. Pero tú, ¿quién eres? Tú me dices que recoge la silla, recógela en tu casa. Aquí yo no lo hago. Manda en tu casa, no me mandes a mí. Hay cristianos que todavía no han madurado y que necesitan una figura de autoridad para poder obedecer. Cuando tú y yo aprendemos a amar a Dios tanto, nos honramos unos a otros. La Biblia lo dice en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, eso significa que en este aspecto de la honra, si yo quiero ser una novia de Cristo, una iglesia que le ama a Él, debo honrar a mis pastores, sí, a los ministerios, pero también debo de honrar a mis hermanos. Y esa honra trae crecimiento. Yo no sé dónde sacaron esa estadística, pero me ha parecido mucho últimamente que dicen que una iglesia sana, una iglesia que crece, es una iglesia que honra a sus pastores. No sé dónde se lo sacaron, no sé de qué libro, pero bueno, yo creo que de alguna forma es una realidad que una iglesia no solo que honra a sus pastores, sino que se honra mutuamente. Es una iglesia que va a crecer en el reino de los cielos, porque la gente va a decir: ellos se aman, se respetan unos a otros. La honra es tan grande, o debe ser tan grande, que yo necesito saber el nombre del hermano, el nombre de la hermana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dedicado un tiempo para decir, ya dejar de decir, la hermana gordita que se sienta ahí, la hermana, la que siempre grita, o la que siempre se tira al piso? A veces no nos honramos tanto que ni nos identificamos con los nombres. Y véame que para mí los nombres son un problema. Yo, para decirle a mi hija Cecia, tengo que pasar primero por Josué, Abby, Leví, Cecia. Así soy tan malo para los nombres, y usted lo sabe. Pero es mi deber honrar a los demás, y usted debe honrar conociendo a los demás, quitándonos los prejuicios, porque a veces respondemos de una forma agresiva. ¿Cuántos sabían que eso deshonra al Espíritu Santo también? Puedo haber hablado lenguas aquí abajo, pero cuando estoy en el talento, si me enojo por 5 segundos y respondo mal, estoy deshonrando a mi hermano que fue creado a mi imagen, a la imagen de Dios y a la imagen mía. Honrar implica no solo honrar ministerios. Aquí les hemos enseñado esa honra en la casa. Es un pastor, trátalo como pastor, hónralo como pastor. Pero ahora te digo, y
vamos a tener esa cultura también. No digo que no la tengamos, pero ¿por qué crees que a cada tribu busca la manera de honrarte con un café? Yo sé que café tomamos en casa. Un poco no, los que somos cafeteros siempre tomamos café. Y no es porque yo necesite un hot case, como esta semana nos dieron hot case. Yo sigo insistiendo que me hacían falta con tocino. Pero me honraron, nos honramos unos a otros. Cuando tú dices, ay, bola de gorrones, no estás honrando. Tú estás honrando. Y cuando tú prefieres al otro, tú estás honrando más a Dios. Porque no es primero tú, sino primero los demás. Eso es honra. Y entonces Dios viene y dice, aquí hay honra, aquí me gusta quedarme. Eso es lo que buscamos, que Dios se quede aquí. Así que ¿por qué no volteas por un momento con el de atrás y dices, sí lo conozco? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no antes de orar, por qué no honras a alguien y dices, oye hermano, no te conocía, pero di, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre. Porque eso es parte también de la forma en la que Dios viene y habita. Él se casa con una iglesia que honra. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Ya hasta hizo un nuevo amigo, ¿verdad? Le dije que lo saludara, no que platicara. Ya hasta se van a ir terminando por las cocas, ¿verdad? La iglesia que tiene cobertura, que tiene casa, que tiene identidad, que pasó por el desierto, que la laceraron, que la maceraron, no tiene problema con honrar. ¿Por qué lo dejo al final? Porque después de haber pasado todo este proceso, mira, yo hoy en día, y te voy a decir mi testimonio, yo antes era, algunos dirán antes o ahora, se me ve la cara de sangrón, pero no soy tanto, pero yo antes yo era bien arrogante con los pastores, con los consiervos. Yo lo veía y decía, ¿qué me va a enseñar este? Así yo era tan arrogante. Y estoy testificándole. Pero cuando yo entro al proceso de maceración de parte de Dios, cuando Él me lleva al desierto, cuando me lleva a todos esos procesos, para mí ya no es problema honrar a alguien. Y si yo veo y me dicen es pastor, yo lo honro como pastor. Digo, él tiene algo que decirme, porque es una forma de responder a todo el proceso que yo he vivido. Cuando tú como iglesia has vivido por procesos, cuando tú como persona has pasado por momentos difíciles, honras, fíjate lo que te voy a decir, honras hasta el mesero que te sirve, al de los tacos que te los da con un montón de salsa, que piensa que estás crudo. Y una vez unos tacos, le digo sin salsa, y ya le había echado la cucharota. No, me arrepentí de no haberlos cambiado, porque me dijo, te los cambio. Y yo con tal de honrarlo, digo, no, déjenmelos así. No, hermano, yo estaba llorando con los tristes tacos, pero yo lo honré. Yo no dije, ay, es que se muera triste viejo. No, mi deber es honrar. Y aquí está mi esposa de testigo, que a veces yo me enojaba hasta con el de los guaraches porque no me servía a tiempo. Una vez casi me enojo porque le digo, oye, yo venía con un montón de hambre, y le digo, dame uno de bistec con quesillo. Digo, pero rápido porque tengo hambre. Le fui y sirvió primero a los que llegaron después y no me sirvió a mí. Yo me enojaba, pero Dios tuvo que pasarme por procesos de maceración para honrar. Eso es la clase de honra. Usted dirá, hermano, eso que hace el Espíritu Santo, Él se viene y se mueve. No, son detalles que marcan la diferencia de una casa. Cuando tú como creyente, donde quiera que tú te comportes, donde quiera que tú vas, te comportas como un hijo de Dios, estás honrando a tu Dios, estás honrando a tu casa. Y entonces esa honra hace que el amado diga, Él es alguien que puedo confiarle cosas más grandes. ¿Te acuerdas cuando la reina de Saba visitó a Salomón? Dice que se quedó sorprendida. Y hay una parte donde dice, el porte de sus sirvientes. Somos sirvientes del Señor, y el Espíritu quiere que tú como servidor honres su presencia. Pero vas a honrar su presencia honrando a tu hermano que está a tu lado. ¿Por
Porque dice la Biblia, no puedes decir que amas a Dios que no ves, si a tu hermano que ves no lo amas. Te pudo haber hecho mucho tu hermano, pero tienes que honrarlo. Tú lo deshonras cada que exhibe sus defectos. Estás desnudándolo. ¿Cuántas mujeres vienen con la hermana, le quiero decir, este viejo, mi esposo, y lo desnudan ahí? Es así. Y entonces la otra hermana, que tampoco es tan espiritual, ya lo agarra, le agarra prejuicio al hermano. Eso no le agrada al Señor. Y tiene que ver con la presencia de Dios. No me desvíe del tema. Eso es lo que yo quería llegar este día. Porque se nos enseña a honrar a los pastores, pero tenemos que honrarnos unos a otros. Y en la medida que nos honramos, el amado viene y está con nosotros. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración diferente hoy. ¿Y por qué no vas con aquel? Escuche bien, no que te caiga gordo, porque sé que aquí nadie te va a caer gordo, pero a lo mejor que vayas con la gente con la que no te sientes tan cómoda. Porque a veces decimos, los jueves acostumbramos a orar unos por otros siempre, ¿no? Creo que en los domingos o en los jueves de un mes oramos como 2 veces unos por otros, ¿no? Y ya siempre hasta cuando mi esposa dice, vamos a orar unos por otros, ya sé quién va a ir con quién, ¿no? Pero ahora yo te invitaría, y que dejemos a un lado esos prejuicios, ¿no? De que tú puedas decir, voy a orar contigo porque quiero honrarte. Quiero pedir a Dios por tu vida. No vas a pedir por ti, vas a pedir por Él. ¿Le gustaría hacer esa oración? Vamos, muévase donde tenga que moverse. Tome una persona y vamos a comenzar esta oración, pero vamos a hacerlo en el Espíritu de Dios, porque eso honra al Espíritu también. Yo no quiero que el Espíritu se vaya de aquí, y necesitamos hacerlo. Es parte de los procesos de limpieza, parte de los procesos donde echamos afuera todo orgullo, ¿verdad? Todo prejuicio. Vamos, empiece a orar. El Espíritu va a sanarnos también esa área. No esperes hasta que te macere como nos maceró a algunos para empezar a honrar. Hónralo, empieza a orar por Él. Oh Espíritu Santo, nos honramos, Señor. Como novia, Señor, oramos unos por otros. Como cuerpo de Cristo Jesús. Como iglesia lavada con tu sangre. Porque es una novia que ha sido macerada, que está vestida de lino fino, de acciones justas. Es una iglesia que pasó sus desiertos. Es una iglesia que tiene un padre, una identidad, que tiene una casa. Es una iglesia que tiene agua para compartir la palabra. Pero es una iglesia también que honra a los demás. Padre, nos honramos unos a otros. No hay diferencias entre nosotros, somos un cuerpo en Cristo. Y como cuerpo de Cristo hoy oramos los unos por los otros. Tomamos el ejemplo del apóstol Pablo: orad unos por otros, prefiriéndonos unos a otros. Y tomamos la promesa del apóstol Santiago, que dice que oremos los unos por los otros y seremos sanados. Señor, si algo ha estado o estuvo haciendo daño, al orar unos por otros somos sanados. Somos sanados en tu nombre. Somos sanados en tu nombre. Vamos, ora, deja que el Espíritu traiga salud, traiga sanidad a través de esta oración. Si tienes que ir a orar por otro más, no importa, el Espíritu está controlando este tiempo. Orar unos por otros, honrándonos unos a otros.
Señor, si en algún momento cometimos algún pecado de hacer acepción de personas, si en algún momento cometimos el pecado de tener un prejuicio, cualquiera que sea, se ha quitado, Señor, y podamos fluir en honra hacia los demás. Porque hemos entendido la honra hacia los siervos, hacia los ministros. Pero ahora también entendemos la honra que nos merecemos los unos a los otros, Señor. Tu Espíritu está con cada uno de nosotros. Tu presencia trae libertad a nuestra vida. Oh Jesús. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Porque tú eres un Dios bondadoso. Porque tú eres un Dios que une, no que divide. Un Dios que nos hace honrarnos. Ahora haz una oración, di: Señor, quiero honrar a la gente allá afuera. Quiero, Padre, si tengo problemas en esa área, quiero pedirte que me ayudes. Quiero pedirte que me traigas, Señor, amor, honra por la gente que está allá afuera. Por la gente, Señor, que no te conoce y que necesita recibir un abrazo, un saludo, una buena acción, un buen trato como lo que somos. Señor, si tenemos a alguien aquí ese problema de discriminar, de tener prejuicios, eso no te agrada, Señor, y eso no es lo que tu novia debe tener. Por eso estamos aquí, para pedirte que nos purifiques, que nos limpies, que nos sanes y que nos hagas gentes que sepan honrar, que sepan darle el peso, el valor a la gente que está a nuestro lado. Aunque no sean de nuestra iglesia, no sean de nuestra fe, tú me llamas a honrarlos. En el nombre de Jesús. Y entonces cuando tú honras y tienes ese perfil, entonces estás lista para entrar a un tiempo donde Él te va perfeccionando en el pleroma, la plenitud. Y yo quiero que nos vayamos de este lugar diciéndole al Señor: Señor, te esperamos. Hay una canción un poco viejita, pero muy sencilla, que dice: tu novia te anhela y te espera. Yo soy la novia de Cristo. No sé si usted quiere ser la novia de Cristo. Y no espero solo su venida. Este canto es muy amplio, no habla solo de su venida, porque siempre hemos conectado con la venida. Él viene otra vez, pero yo creo que Él viene otra vez a una casa. Y Él viene a este lugar, y yo estoy seguro, cuento los días cuando el Señor venga por nosotros aquí a este lugar. Yo sé que va a venir por mí en algún tiempo, y eso no me quita el sueño. Ya no me quita el sueño, de niño sí. Ahora me emociona el saber que Él está a punto de entrar con su presencia, y estamos preparándonos para cuando Él venga le digamos: aquí hay un lugar, Señor, aquí hay pan, aquí hay agua, aquí hay donde reposar, Señor. ¿Por qué no le cantamos al Señor esta canción y la hacemos nuestra estos días y le decimos: te anhelamos en este lugar, te anhelamos en este lugar, Señor? La canción dice así: tu novia te anhela y te espera una vez más. Queremos más de ti, Señor. Tu novia te anhela. Cántaselo como novia, como una novia enamorada por su amado, que desea nuevamente su llegada. Tu novia te anhela y te espera una vez más. Puedes levantar tus manos y decir: aleluya,
aleluya al Rey. Él viene otra vez. Jesús, por siempre estaré contigo. Jesús, por siempre estaré contigo. Tu novia te anhela y te espera una vez más. Si en tu casa lo anhelas, si en tu hogar lo anhelas, si en tu negocio, en tu familia lo anhelas, empieza a decirlo. Dile: Señor, te necesito. Ven a casa. Tu novia te anhela y te espera una vez más. Tu novia te anhela, díselo. Tu novia te anhela y te espera una vez más. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Él viene. Aquí hay gente que te anhela, Señor. Aquí hay gente que estamos esperando más de ti. Aquí hay gente, Señor, que tenemos deseos que nos sorprendas una vez más. Ven, por favor. Queremos estar contigo. No queremos estar separados de ti, Señor. Por siempre estaré contigo, Jesús. Por siempre estaré contigo, Jesús. Por siempre estaré contigo. Tu novia te anhela, dile. Tu novia te anhela. Padre, esa es nuestra oración. Te esperamos. Por eso hacemos todo lo que estamos haciendo, Señor, porque tu gloria descienda, porque tu presencia nos envuelva, Señor, como nunca lo habíamos experimentado. Eso esperamos, Señor. Nos preparamos para tu llegada, Señor. Nos preparamos con humildad. Nos preparamos, Señor, arreglando lo que está en desorden, quitando toda piedra para que